Tal vez algunos se recordarán que el año pasado estuvimos compartiendo una palabra que el Señor nos había dado y le pusimos por nombre al tema la verdadera libertad. Entonces, con la ayuda del Señor, vamos a ver si nos pasamos en el mismo tema, la verdadera libertad, pero segunda parte. Amén. ¿Por qué es demasiado importante hablar de esto? Porque la Biblia quedó plasmado, por lo menos, hermano, en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta el libro del profeta Isaías. La palabra libertad aparece por lo menos 12 veces. Puede ser que haya más, pero por lo menos yo solamente encontré la palabra libertad 12 veces en el Antiguo Testamento. Ahora, al profeta Isaías se le revela la agenda de nuestro Señor Jesucristo. O sea, al profeta se le revela el ministerio, la agenda del ministerio de nuestro amado Salvador. Y el profeta habla de libertad. Amén. Tanto así que escribe en el capítulo 61, hermano, un decreto, una proclama de libertad. Vamos a ver con la ayuda del Señor lo que Isaías habló en Isaías capítulo 61 y cómo el Señor Jesucristo al principio de su ministerio abre el libro y en Lucas capítulo 4 verso 18 en adelante cita ese mismo pasaje. Ahora, vamos a ver la diferencia de algunas palabras. Está bien similar, pero no es igual. Vamos a ver por qué Isaías lo dijo de una forma y por qué el Señor Jesús lo dijo de otra forma. Por ejemplo, Isaías dijo vendar, pero el Señor no usó la palabra vendar, sino que si usted va al original, usó la palabra sanar. Entonces vamos a ver con la ayuda del Señor el significado de estas palabras y por qué el Señor lo dice de esa forma. Yo no sabía, amados hermanos, el decreto, la proclama para este año, y me impresionó verdaderamente porque en Levíticos capítulo 25, donde está hablando de esto, en el verso 10, el Señor le habla a su pueblo, le habla a sus líderes, le habla a sus sacerdotes y les dice esta palabra clave. Usted la va a encontrar, no lo abra, ahí lo va a encontrar en Levítico 25 verso 10. El Señor hablando dice: decreta libertad a mi pueblo. En otras palabras, proclama libertad, proclama liberación a mi pueblo. Entonces Dios, amado hermano, es un Dios que decreta, es un Dios que proclama liberación y libertad. Es tan importante esto para Dios, hermano, tan importante es que entre Isaías y Lucas aparece en Jeremías capítulo 34, y cuando yo lo leía se lo compartía al hermano Dionisio, que me impresionó, porque si usted lee en su casa Jeremías capítulo 34, está hablando de un rey, hermano, de Israel, que su nombre era Sedequías. Y el rey Sedequías, dice la Biblia, de que decretó libertad. Escuche esto, por favor, esto es muy importante. El rey Sedequías proclamó liberación para el pueblo, y esto fue agradable al Señor. Pero el problema fue que inmediatamente después este rey Sedequías se retractó de lo que había hecho y se arrepintió. Dice la Biblia que se arrepintió de haber decretado liberación, hermano, y dice que volvió a cautivar al pueblo de Israel. Volvió y se arrepintió de liberación, de declarar liberación. Y esto fue, hermano, malo a los ojos del Señor. Y dice que la ira del Señor
vino en contra del rey Sedequías. Pero déjeme recoger unas espigas, hermano, de lo que ya hablamos. Hablamos de por qué el enemigo esclaviza a una persona. ¿Se acuerda que yo le hice unas preguntas y le pregunté, ¿será que el enemigo puede esclavizar a un justo? ¿Será que el enemigo puede, o será que un justo puede ser esclavizado? Y usted me respondió que sí. Ahora, ¿por qué razón el enemigo lo esclaviza? Hay razones, y las razones son las siguientes. Lo esclaviza para que no alcance las bendiciones de Dios. La verdad es, amado hermano, de que Dios quiere bendecirte. La verdad es de que Dios quiere decretar sobre tu vida una bendición, porque Él es un Padre, y Él es un Padre bueno. Y eso es lo que un padre hace, bendecir a sus hijos. Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Padre bendito que bendice a su pueblo. Pero, hermano, el enemigo esclaviza a una persona para que no alcance o para que no logre alcanzar esa bendición de Dios. También el enemigo esclaviza a una persona, hermano, para que esta persona no vaya y liberte a otras. O sea, una persona que está atada no puede ir a libertar a otros. Amén. Entonces, hermano, lo esclaviza para que no vaya a proclamar libertad. Un atado no puede proclamar libertad. Por ejemplo, un padre de familia que está atado no puede decretar libertad sobre su casa. Una madre de familia que está atada no puede decretar bendición, hermano, libertad sobre sus hijos, porque ella misma está esclavizada. En otras palabras, un esclavo no puede decretar libertad porque él mismo es esclavo. Él necesita ser libre primero. Dice amén a eso. Dice, hermano, que lo esclaviza para que no alcance las promesas de Dios. Y esto, amado hermano, me duele en mi corazón de veras, porque yo sé que todos, o por lo menos la mayoría de los que estamos aquí, tenemos promesas de parte de Dios. Amén. Pero uno de los motivos o razones, hermano, de hacerlo esclavo es para que no logre alcanzar las promesas que Dios tiene para su vida. Pero también, hermano, es para que no disfrute el evangelio y se le haga carga. Para eso lo esclaviza, para que no disfrute el evangelio. Amado hermano, este evangelio es delicia. Este evangelio, hermano, es lo mejor que a nosotros nos hubo haber pasado. Dice amén a eso. Amén. Aleluya. Entonces dice, hermano, que también lo esclaviza para que no herede las riquezas de su gloria. Fíjese qué tremendo, pues. O sea, un esclavo no puede heredar. Y aún la Biblia lo dice, y aún la hermana lo profetizaba. Bueno, el Señor a través de la hermana, que un heredero de nada difiere a un esclavo. Porque es un inmaduro, un esclavo no puede heredar. Entonces, hermano, dice que lo hace para impedirle que herede las riquezas de la gloria de Dios. Y por último, hermano, lo esclaviza para ministrarle a su alma tinieblas. Fíjese qué tremendo, esto es tremendo, porque Dios es el Padre de las luces y Él ministra luz. Amén. Pero el enemigo, hermano, quiere mantener a una persona cautiva para ministrarle lo que Él es, lo que Él tiene, tinieblas. Ahora, lo tremendo de esto es que hay una palabra profética. Hermano, en Isaías capítulo 45, verso 13, no lo abra. Después, apúntelo, porque yo necesito avanzar. Simplemente estoy recogiendo espigas. Me estoy introduciendo al tema, hermano, pero en Isaías 45, 13, el Señor hablándole, hermano, a nuestro adversario como un decreto, como una orden, dice en su parte final, hermano, dejarás ir libre a mi pueblo. Fíjese qué tremendo, pues. Dejarás ir libre a mi
el ministerio de Isaías. ¿En qué consistía el ministerio del profeta? Fíjense qué tremendo, hermano. Porque el Señor llamó varios profetas. Pero cada quien, hermano, el Señor lo llamó con un propósito. Y a este profeta, mire, hermano, en Isaías 42:7 dice: para esto te he llamado. Qué tremendo. Para esto te he llamado. ¿Para qué? Para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos. O sea, número uno, Isaías, te he llamado para que abras los ojos a los ciegos y para que saques de la cárcel a los presos. Y vayamos a ver esto porque el Señor lo mencionó en Lucas. Amén, habló de los ciegos. Pero aquí dice para que saques de la cárcel a los presos. O sea que hay gente presa. Número 3, también te he llamado para que saques de la prisión a los que moran en tinieblas. Fíjese qué tremendo, hermano. El propósito, yo quiero repetir esto porque es muy importante. El propósito del llamamiento de Isaías, el llamado de este siervo, el llamado de este ministro, era para 3 cosas. Número 1, para abrir los ojos a los ciegos. Número 2, para sacar de la cárcel a los presos. Número 3, para que saques de las prisiones. Mire cómo hace diferencia entre cárcel y prisiones. Pero dice, para que saques de las prisiones a los que moran en tinieblas. Quizás su versión dice un poco diferente. Pero esto quiere decir que hay gente que mora en tinieblas. Ok. Cuando hablamos de libertad, no podemos dejar de mencionar la Pascua. Porque la Pascua, en esa noche, hubo liberación para el pueblo. Hermano, la Pascua, en esa noche el Señor pasó por alto. Porque ese es uno de los significados de Pascua. Pasar por alto. Dice la Biblia de que la última vez que la palabra Pascua aparece en la Biblia, oiga esto, es en Hebreos capítulo 11, verso 28. Y es con mención, hermano, a Moisés, cuando dice la Biblia que Moisés, por la fe, celebró la Pascua. Y el rozamiento de la sangre, hermano. Pero repito, cuando se habla de Pascua, estamos hablando de liberación. Estamos hablando de libertad. Porque fue el día que el Señor libertó a más de 600 hombres, sin contar mujeres y niños. Y usted sabe que los judíos tienen bastantes niños. Entonces estamos hablando de que por lo menos el Señor libertó, hermano, de las garras de Faraón a más de 2 millones de personas. Ahora, la penúltima vez que la palabra Pascua aparece es en 1 Corintios capítulo 5 verso 7. Y aquí lo hace con referencia a nuestro Señor Jesucristo. En la parte final del verso dice: porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Pero tenemos que aplicarle la ley de la primera mención. Y la primera vez que se menciona, hermano, la Pascua, usted sabe, es en Éxodo capítulo 12. Pero en Éxodo capítulo 12, el día de la Pascua, hermano amado, se estaba decretando, escuche esto, un decreto de parte de Dios para su pueblo. En Éxodo capítulo 12 se estaba activando. O sea, Dios, después de 400 años que el pueblo había sido cautivo en Egipto, después de 400 años que el pueblo había estado atado, amarrado, aprisionado, encadenado como esclavo,
hermano, esclavo de Faraón. Y Faraón conozca ese tipo del diablo. Entonces, ese día se estaba levantando el Señor a favor de su pueblo y estaba activando por lo menos 6 cosas. Que estas 6 cosas, si nosotros le aplicamos fe en esta hora, el Señor las puede desatar también sobre nuestras vidas. Repito, se estaban activando por lo menos 6 cosas. Pero a esto, amado hermano, hay que aplicarle fe. Porque dice que Moisés, por la fe, hay que aplicarle fe. Entonces, lo primero que se activó fue gracia. Lo primero que se activó en el día de la liberación fue un espíritu de gracia. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que activarse primero un espíritu de gracia? Porque el pueblo de Israel no merecía ser liberado. Porque el pueblo de Israel habían adorado dioses paganos. Pero por eso, repito, Pascua quiere decir pasar por alto. O sea, Dios estaba pasando por alto los pecados del pueblo. Entonces, en esta hora, repito, se puede activar sobre nosotros. Si alguien ha estado atado, si alguien ha estado pecando, si alguien ha estado cautivo, hermano, no por 400 años, pero por días, meses, semanas, años, hoy se puede activar sobre tu vida un espíritu de gracia. Denle un aplauso al Señor con todo su corazón. Aleluya. Porque perdóneme, hermano, con mucho respeto le digo, hermano, así como el pueblo no merecía ser liberado, muchos tampoco merecen ser liberados. Pero es por su bendita gracia y por su bendita misericordia. Aleluya, es por su amor. Entonces, gracia. Pero también se desató redención, porque los estaba redimiendo. Entonces se activó gracia, se activó redención, pero también se activó liberación de espíritus. Hermano, perdóneme, tremendo, se activó liberación de espíritus. También, hermano, no solo se activó liberación de espíritus, porque imagínense qué potestades se movían en Egipto. Pero también se activó, hermano, protección divina. O sea, hermano, mire pues, cuando Dios protege a su pueblo, cuando hablamos de protección divina, estamos hablando de un muro impenetrable. Cuando hablamos de protección divina, hermano, o sea, se activó la protección divina sobre su pueblo, sobre sus hijos, sobre los niños, sobre las mujeres, hermano, se activó. Ya no había faraón que pudiera penetrar esa barrera, ese muro, porque era el muro, hermano, de la protección divina. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y esa protección divina se puede activar sobre tu vida en esta hora. Pero tenemos, repito, hermano, perdóneme, tenemos que mezclarle fe. Porque si no hay fe, de nada sirve. Y yo no quiero gritar mucho porque no me quiero quedar sin garganta. Pero hermano, así que téngame paciencia. Pero hermano, hay que mezclarle fe, porque esto es por fe. Se va a activar sobre tu vida por fe. Mira, hermano, tú no puedes andar cuidando a tus hijos. Van a la escuela, van a trabajar, van al supermercado. Tus hijos no están en esta ciudad, están en otra ciudad. Tú no puedes estar con ellos 24 horas al día, hermano. No puedes estarlos cuidando. Pero hay uno que se llama Jehová Dios de los ejércitos, que sí los puede cuidar y aún mejor que tú. Con mucho respeto te lo digo, hermano. Yo sé que tú haces un buen trabajo, hermano, pero el que está sentado en su trono hace un mejor trabajo que tú. Por eso, hermano, yo quiero que se active hoy sobre mi vida, sobre mi casa, la protección divina.
No habrá diablo, no habrá demonio, no habrá brujería, no habrá hechicería, no habrá gorrero que pueda penetrar esa protección divina. Van a venir impíos, van a venir malvados, van a venir demonios, hermanos, a querer hacerle daño a nuestros hijos, a nuestras hijas, mas no podrán, porque hoy se activa esa protección divina, porque lo que trae la verdadera libertad es protección divina. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Y si tú aún no has tenido niños, pero tus hijos están en el vientre, aún desde el mismo vientre se puede activar. Porque me imagino, hermanos, que había mujeres embarazadas aún en el mismo vientre, hermanos, porque para Dios no hay nada imposible. Se puede activar la protección divina en esta hora, hermano, para que ninguna obra de las tinieblas, ninguna obra de maldad pueda penetrar. Porque protección divina quiere decir muro impenetrable. Bendito sea el Señor. Pero también, hermano, se activaba sanidad divina. Quizás hoy no vinieron muchos enfermos y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Pero si alguien vino enfermo, hermano, déjame decirte que hermano, también en el día de la Pascua, el día de la liberación, hermano, se desató un espíritu de sanidad divina. Sanidad divina. Y cuando hablamos de sanidad divina, hablamos de sanidad en el alma. Qué tremendo, hermano. O sea, gente, mire pues, gente que estuvo batallando con el mismo problema, sin tener, hermano, sin poder triunfar sobre ellos. Los hebreos, no podían dejar por sus propias cuentas, no podían dejar de hacer eso. Eran esclavos, nacían esclavos, hermano, crecían esclavos y se morían esclavos. Hermano, hasta que viene, hermano, la sanidad divina. Mire, hermano, cómo el diablo había trastocado esas almas. Cómo Faraón, cuánto Faraón no había trastocado a esos niños. Hermano, gente que creció, que le hicieron daño. Niños que crecieron, que les hicieron daños. Niños que desde el vientre los rechazaban, aún Faraón los mataba, hermano. Había un espíritu de muerte. ¿Cómo creció esa gente? Creció con su alma atada, creció con su alma, hermano, maltratada, con su alma quebrada, con su alma fragmentada. Pero ese día se activó la sanidad divina, se activó la sanidad del cielo, aleluya. Hermano, que penetra hasta lo más profundo del alma. Nada puede penetrar hasta el alma, solamente la bendita palabra de Dios. Llegó la palabra como espada, hermano, como espada de doble filo que penetró hasta la división. Hermano, o sea, mire pues, el diablo puede ponerse, los demonios pueden ponerse ahí para impedir que la palabra de liberación penetre. Pero la palabra de liberación, hermano, es tan poderosa que va, se mete y penetra hasta la división del alma y del espíritu. Dígame dónde está eso. Solo la palabra, hermano, la bendita palabra. Hermano, pero se desató protección divina, pero también se desató prosperidad. Hermano, cuando hay esclavitud no hay prosperidad, a la menos que tenga un ejemplo bíblico que hoy no se lo voy a dar porque me salgo del tema, pero se lo voy a decir. La Biblia dice, no, sí se lo voy a decir, porque sí entra en el tema. Aleluya. Me estoy gozando aquí arriba, hermano, perdónenme. Me estoy gozando, mire, traigo como 6 hojas aquí. Démosle, hermano, si terminamos el tema lo terminamos, y si no, pues lo dejamos hasta donde Dios quiera. Que se haga como tú quieras, Padre Santo. Que se haga como tu palabra quiera, Espíritu de Dios. Envía la unción, envía la gracia, envía liberación en esta hora. Activa, Señor, la liberación para tu pueblo. Activa, Señor, estas 6 cosas, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Activa gracia, espíritu de gracia, espíritu de redención, liberación, protección divina, sanidad divina. ¿Cuántos anhelan sanidad divina en esta hora?
sanidad divina, hermano, pero también dice que prosperidad. Oiga, porque dice, hermano, que salieron prósperos de Egipto. Ahora, cuando se menciona la palabra prosperidad, la gente rápidamente dice plata, pero no está hablando en sí de plata solamente, aunque sí lo incluye. Pero hermano, pero oiga esto, la palabra prosperidad se encuentra en la Biblia en 3 de Juan capítulo 3 verso 2, cuando el anciano apóstol y anciano Juan le habla a su discípulo amado y le dice: amado, mi amigo Gallo, esta es mi oración. Mire la oración apostólica, hermano. La oración de un apóstol, la oración apostólica, esa no es solo una oración, es un decreto apostólico, es un decreto de autoridad. Por eso el decreto que se hace en este púlpito, hermano, tiene validez. Y le dice el apóstol: amado Gallo, esta es mi oración, este es mi ruego, esta es mi súplica. Intercedo para que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas mucha salud. Y qué tremendo. Entonces, la palabra prosperidad viene del griego. Bueno, se compone de dos palabras. La primera es eu y la segunda palabra es odo. Diga conmigo: eu, odo. Eso quiere decir prosperidad. Pero la palabra eu quiere decir buen o bueno, y la palabra odo quiere decir camino. Uniendo estas dos palabras, eu, odo, quiere decir camino bueno o buen camino. Entonces, cuando usted dice prosperidad, está diciendo buen camino o camino bueno. Entonces, el apóstol lo que le está diciendo es: yo anhelo que tú, amado Gallo, seas euodo, que seas prosperado. Amado, quiero que seas euodo, que camines por el buen camino. Eso es lo que le está diciendo. Fíjese, hermano, la diferencia. Porque nadie puede ser prosperado de Dios si no va por el buen camino. Usted dirá: hermano, eso es antibíblico. Hermano, hay gente rica que no es prosperada. Le doy un ejemplo bíblico. Lot era rico, pero no era próspero. Pero la Biblia habla de uno que era esclavo del único. La Biblia habla de varios que fueron prosperados, varones de Dios. Por ejemplo, Abraham fue prosperado, hermano. Pero habla de uno que siendo esclavo prosperó. ¿Quién era? José. La Biblia dice en Génesis capítulo 39, creo que es el verso 2, no lo traía, pero creo que ahí está. Dice que José prosperaba. Leámoslo, hermano, no lo traía, pero miremos, ahí está. Si no, usted me ayuda, vea. Génesis 39, creo que ahí está, verso 2. ¿Sí está o no está? Ok. Y el Señor estaba con José. O sea, hermano, mire, la prosperidad no implica tener 3 trabajos. La prosperidad no implica, hermano, eso. La prosperidad tampoco implica tener plata. La prosperidad implica caminar por el buen camino. Así es que, mire, pues, oiga esto. Si usted no tiene plata, déjeme decirle, usted es próspero. Y hoy, en la verdadera libertad, hermano, la
verdadera libertad incluye prosperidad. Pero como le dijo el anciano, repito, hermano, en el alma primero. ¿Cómo Dios va a prosperar a alguien que no ha prosperado en su alma? ¿Qué hace un niño con $1.000.000? Por eso, hermano, si tú quieres ser prosperado, prosperemos primero en el alma. Jóvenes amados. Nadie me contesta, mi hermano. Padre, ya no me quieren los jóvenes. No me escucharon, vamos a darle otra oportunidad antes que me llore yo. Jóvenes amados. Está bien, está bien. La prosperidad está en el andar por el buen camino. Euodo, buen camino. Jeremías capítulo, yo sé que el hermano Luis se puede este verso. Jeremías capítulo 6, verso 16, dice: paraos por los caminos y preguntad por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Y andad por él. Aleluya. En otras palabras, iglesia de Jesucristo, si nosotros queremos ser prosperados en Sacramento, tenemos que andar por el buen camino. Aleluya. Y ese es otro tema. ¿Cuál es el buen camino? Porque la Biblia habla del camino de los pecadores, el camino de los impíos, el camino del escarnecedor, el camino de la ramera, el impío, diga ayúdeme, el camino del traidor, el camino del impérfido. La Biblia habla el camino del perezoso, el camino del hombre. Hay caminos que al hombre, pero ese camino no es euodo. Qué tremendo, hermano. Sé que la Biblia se explica sola. El que anda por camino de iniquidad, ¿será euodo? No. Aunque tenga plata, aunque ande en carro del año, eso no quiere decir nada. Su alma es por dentro, como Abraham. Era, hermano, platudo por fuera, pero adentro, hermano, prosperado en su alma. El Señor estaba con José, y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Pero en el verso 2, el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre. Mire, ¿qué quiere decir llegó a ser un hombre próspero? ¿Quién me dice? Si yo le digo, el hermano Luis Beltrán llegó a ser, esa palabrita, llegó a ser un hombre próspero, ¿qué quiere decir? Que antes no lo era. Que antes no lo era. En otras palabras, evolucionó, creció. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Entonces, José, hermano, déjeme ponerlo de esta manera para darme a entender, por favor. Jeremías viene y dice: párense. Mire pues, pueblo, el Señor quiere traer liberación sobre vosotros. El Señor quiere activar gracia, redención, liberación, protección divina, pero también quiere desatar prosperidad. Pero viene Jeremías y se para en capítulo 6, verso 16, y dice: pero párense y pregunten por las sendas antiguas. En otras palabras, dejen de estar trabajando 3 trabajos de sol a sol. Lo que el Señor está diciendo es: ahí no está la prosperidad. La prosperidad está en mi pueblo. Le está diciendo: párense. Slow down, take it easy. Párense y pregunten. ¿Qué es preguntar? Hermana, ¿dónde está el buen camino? Hermano, ¿dónde? Pero pregúntele a alguien que conozca. No le pregunte a un impío, porque le va a decir el camino al impío. Hermano,
¿Dónde está el buen? Pregunten por las sendas antiguas. Ese es otro tema. Las sendas antiguas. Aleluya. Pregunten por las sendas antiguas. Pero no se queda ahí. Pregunten dónde está el buen camino. Pregunten. Eso es diligencia. Mire, ¿por qué Dios prosperó a Uzías? Aunque terminó mal, pero miremos cómo comenzó. ¿Por qué lo prosperó? Persistió. Persistió en overtime. ¿Y qué es buscar a Jehová? Perdón. Buscar a Jehová, buscar a Jehová. ¿Y qué es persistir? Hacerlo hoy, mañana no. El año siguiente. Venir los domingos al culto. ¿Eso es persistir? ¿No? Persistió en buscar al Señor. Y el Señor Euodo. El Señor te quiere a ti, Euodo. Bendecir, prosperar. Pero pregunta por el buen camino. Pero no te quedes ahí, porque hermano, ¿dónde está el buen camino? Aquí va, gracias hermano, y te vas para otro lado. No. Pregunta por el buen camino y camina por él. Puede ser que vas a llorar, puede ser que vas a sufrir, puede ser que te van a menospreciar. ¿Cómo no, señores? Puede ser que vas a tener que derramar tus lágrimas, pero la Biblia dice: andará andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Pero dice, andará andando y llorando. Va a ir, pero en verdad va a regresar. Y cuando regrese, regresará con gritos de júbilo, con gritos de alegría. Aleluya. En otras palabras, la semilla para germinar necesita agua. Pero como tú eres el sembrador y llevas la preciosa semilla en ti, la preciosa semilla se llama Cristo. La Biblia habla de 4 semillas. Tú eres la semilla, la ofrenda es la semilla, Cristo es la semilla. Y hay otra semilla que se me fue. La semilla, ayúdeme, si no después la digo. Pero habla de 4 semillas, 4 clases de semillas. Pero una de esas semillas es Cristo, es la buena semilla. Entonces, necesita agua. Siembra la semilla. Y como no hay agua, llora. Salen las lágrimas. Y cuando las lágrimas hacen contacto con la semilla germina. Y de repente has ido llorando durante mucho tiempo. No has entendido por qué te ha sucedido esto. No has entendido, hermano, por qué tus hijos muchas veces se han rebelado en contra tuya. Pero tú has dicho: Señor, si yo he estado sembrando la semilla, hermano, no has entendido por qué te sucede esto. Dice: Señor, pero si he estado diezmando, he estado ofrendando, ¿por qué me sucede esto? Porque es necesario que haya lágrimas para que esa semilla germine, porque es necesario que la semilla muera para que dé fruto. Pero cuando volteas a ver, ahí están los frutos. Ahí están los frutos. Entonces, José fue prosperado y estaba en la casa de Potifar y prosperado. Fue a la cárcel y en la cárcel también prosperó. Dios mío, me voy a tener que saltar algunas cosas porque no nos va a dar tiempo. Vamos a ver aquí. Ok, mira esto. Dice la diferencia de Isaías 61 y Lucas capítulo 4. ¿Por qué Isaías? Escucha esto, amado hermano, por favor. Si quieres apuntarlo, apúntalo. Si no, pues está bien. ¿Por qué Isaías habla de vendar? ¿Y por qué el Señor habla de sanar? La palabra en Isaías 61 es vendar. Dice: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para, dice, vendar. La palabra vendar viene del hebreo shabaz, que quiere decir envolver firmemente. Quiere decir
cubrir como para proteger de un enemigo. Esta palabra quiere decir cubrir, cobertura, proteger, y quiere decir cubrir con un manto impenetrable. En otras palabras, cuando el Señor desata libertad, lo que el Señor está desatando es la palabra Shabbat, que está diciendo: te estoy envolviendo firmemente. Cuando usted agarra algo firmemente, si yo agarro el vaso firmemente, no se me cae, firmemente. Hermano, eso, Shabbat, dice envolver firmemente. Lo que Dios quiere es envolverte firmemente. Quiere cubrirte como para protegerte de un enemigo. Eso es Shabbat. Protegerte, no, cubrirte como para protegerte de un enemigo. Cubrir, cobertura, proteger, cubrir con un manto impenetrable. Ahora, el Señor no dijo vendar, dijo sanar. Esta palabra sanar viene del griego yoamai, que quiere decir curar. O sea, allá envuelven, pero aquí el Señor dice: yo no solo te voy a envolver, sino que yo también, yo te voy a envolver, te voy a proteger, te voy a cubrir como para protegerte de un enemigo. Yo voy a ser tu ayudador, yo voy a ser tu cobertura, yo te voy a proteger, yo voy a hacer sobre tu vida un Shabbat, un manto impenetrable. Pero también te dice: ahora yo te voy a sanar. ¿Sanar qué? Sanar, esto habla y da la idea de sanar las heridas en el alma. Qué tremendo, amado hermano. O sea que el Señor te dice: hija mía, yo te quiero, yo amai. Hijo mío, hombres, mujeres. Mire, aquí pudiésemos hablar de los abusos verbales. Abusos, usted sabe de cuáles. Aquí pudiésemos hablar de muchas cosas, hermanos. Mujeres que a su niñez fueron abusadas, maltratadas, aún por sus mismos padres, por sus tíos, por sus hermanos. Gente que sufrió de niña. Gente, hermano, que las palabras, los dichos de las palabras fueron como clavos que se penetraban en su alma y causaron heridas, rajaduras en su alma. Pero Dios te dice: Cristo, hermano, cuando abre el libro en Lucas capítulo 4, hermano, qué tremendo, lo abre, la primera declaración, el primer mensaje, dice: yo te quiero, yo amai. Yo te quiero sanar tu alma. Yo te quiero cubrir con un manto impenetrable, hermano. Qué tremendo. Te quiero cubrir, hijo mío. Pero para eso tienes que entrar a la verdadera libertad. Te quiero cubrir, hija mía. Te quiero cubrir. Te quiero, Shabbat. Quiero ser para ti una cobertura. Quiero ser para tus hijos una cobertura. Quiero ser para tu casa una cobertura. Hombres, oigan esto, hermano. El Señor nos dice: quiero ser para tu casa un manto impenetrable, una cobertura impenetrable. O sea, el Señor no solo va a desatar gracia y todo lo que ya le dije, no, que el Señor va a desatar una cobertura impenetrable. Pero ahora viene la palabra yoamai, que quiere decir curar, sanar, pero no sanar a medias, sino sanar por completo. La palabra yoamai lleva la idea de no solo poner una cura. Esa no es la idea, sino que dice ahí la explicación de la palabra, hermano. Dice que yoamai es sanar, pero quedarse allí a sanar la persona hasta que se cure. Por eso
en la parábola del buen samaritano, ¿se acuerda? Lo llevó al mesón y le dijo, cuídalo. Le echó aceite en sus heridas, hermano. Si usted busca la palabra en la Biblia, la palabra yo amai aparece solamente 2 veces en Lucas capítulo 4, cuando el Señor dijo yo amai, y también en la parábola del buen samaritano, cuando el buen samaritano yo amai a aquel hombre. Lo llevó al mesón, lo cuidó. Así es, el buen samaritano fue, ese fue, ¿verdad? Lo cuidó. Le echó aceite en sus heridas. Eso se dice yo amai. El Señor quiere sanar tu alma. Mire, aquí hay jóvenes que a sus 12, 13, 14 años ya necesitan ser sanados de su alma. Hombres, mujeres que han sido golpeados por la vida, por un fracaso. Han sido, hermanos, ya tienen un fracaso, tienen otro fracaso, y ahora sus hijos vienen, hermano, y repiten el fracaso. Dios quiere, hermano, sanar, pero sanar por completo. La palabra que también aparece aquí es quebrantados. La palabra quebrantados habla de gente rota, gente hecha pedazos. Oiga, hermano, o sea, la palabra quebrantados, porque dice, Él vino a sanar a los quebrantados. Pero ¿qué quiere decir eso? Hermano, mire, búsquelo en la Biblia, búsquelo en la concordancia, en la Strong, hermano. Ahora está gratis en el eSword, hermano. Ahí puede usted buscar la internet, ahí de todo, hermano. Ahora el que no estudia es el que no quiere. Hermano, en la concordancia Strong usted lo busca, quebrantados, del hebreo Shabar, con R, Shabar. Y esto habla de gente rota. Esto habla de gente hecha pedazos. Esto habla, hermano, de gentes que fueron hechos pedazos por los golpes de la vida. Oiga, la palabra Shabar habla, hermano, de una alma hecha pedazos, pero fragmentada. O sea, déjeme explicarle esto. Lo que da la idea es, por ejemplo, si usted tira una piedra en el windshield de su carro, así se llama windshield, parabrisas, ¿verdad? En el parabrisas de su carro, se quiebra en cientos de pedacitos. Esa es la idea de que este hombre y esta mujer recibieron un golpe tan fuerte que su alma quedó, hermano, fragmentada. O sea, el alma rota, alma con rajaduras. Ahora, el problema de esa alma, hermano, ¿por qué necesita ser sanada? ¿Por qué necesita? Porque si una alma fragmentada o una alma rota recibe las bendiciones de Dios, y la bendición de Dios penetra, pero como hay rajaduras, se desparrama. Por eso el Señor dijo, el que conmigo no recoge, hermano, o sea, es como que haya una lluvia y usted pone un guacal. Esa es la idea. Usted pone un guacal, pero el guacal tiene hoyos, nunca se va a llenar. Por eso hay gente, hermano, que se tiene que hermano, reciben una bendición, pero se desparrama la bendición, porque su alma está fragmentada, está rota, está hecha pedazos. Necesita la intervención de Dios con la palabra Shabar, que es sanar a los quebrantados. Pero también habla, hermano, de proclamar libertad. La palabra proclamar libertad, si usted la busca en el diccionario, quiere decir anunciar libertad de Dios. O sea, yo le dije la vez pasada que hay libertad del hombre. Por ejemplo, el 15 de septiembre, por allá, dan el grito de libertad y gritan, libertad, libertad. Y qué bueno, pero esa es una libertad parcial. Pero la libertad que Dios da no es una libertad parcial, es una libertad completa. Entonces Dios en esta hora quiere anunciar un decreto, quiere proclamar un decreto que diga y que se escuche desde los cielos: libertad.
La palabra libertad quiere decir anunciar libertad, pero de Dios. Esa es la diferencia. O sea, qué bueno que un presidente, pero aquí no estamos hablando de un presidente, estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Creador del cielo y de la tierra, que decretó en Éxodo capítulo 12, aleluya. Se le puso por enfrente Faraón, se le puso por enfrente Satanás, se le puso por enfrente la muerte, pero desde los cielos se oyó un grito, desde el trono de la gracia, desde el trono del Padre, se escuchó un grito que dijo: libertad. Y en esta hora se escucha un grito desde los cielos hasta la iglesia de Cristo, nuevo pacto en sacramento. Hermano, no habrá faraón que se interponga, no habrá diablo, no habrá Satanás, hermano, porque el grito no viene de un hombre, el grito viene del Dios de los cielos, que dice: libertad. Aleluya, aleluya. Pero la palabra libertad viene del griego, del hebreo, que es keruso. Soy así un poco raro, ¿verdad? Kerus. Y esta palabra keruso, mire, hermano, usted sabía que el hebreo es muy rico. Yo le enseñaba hoy a mi esposa, platicamos y decía: mira qué tremendo la concordancia de Strong, me estoy picando. Me dice: yo no sé usarla, y yo tampoco, le digo, pero aprendamos juntos. Hermano, pero si usted tiene, busquen una palabra, se sorprende, ¿no? Significa rico, rico. Entonces, la palabra esta, libertad, del hebreo keruso, quiere decir libertad de movimientos. Fíjese, o sea, una persona atada, átelo de pies y manos, ¿tiene libertad de movimientos? No tiene libertad de movimientos. Vamos a tener que reprender, fíjense. No tiene libertad de movimientos, hermano, porque está atado. Entonces, pero la palabra keruso dice libertad de movimientos en sus manos, en sus pies y en todo su cuerpo. Ahora, esta palabra también quiere decir libertad en el fluir. O sea, si alguien no fluye, por eso la hermana, que Dios la bendiga, hermano, está invitando a evangelizar. Hermano, pero oiga, keruso quiere decir libertad en el fluir. O sea, ahora va a venir, hermano, libertad keruso, que es libertad en el fluir para todo, aún para evangelizar. Entonces, también dice, keruso es romper las ataduras, es liberación, es perdonar, es remisión, es volver a alguien al principio original. Ese es keruso, miren qué tremendo, hermano. Volver a alguien al principio original es liberación inmediata, no en el futuro. O sea, Moisés le dijo a Faraón: ¿cuándo quieres que te eche las ranas? Mañana, le dijo. Pero cuando habla de liberación, la palabra es liberación inmediata. O sea, liberación hoy, no mañana, hoy. Liberación en tus hijos hoy. Uno más, hermano. Vamos a nomás este punto y yo creo que ahí lo vamos a dejar. Cautivos, porque vino para proclamar libertad a los cautivos. Miren, nos faltan los cautivos, nos faltan para abrir las cárceles, nos falta para sacar de la cautividad, nos falta ver, hermano, cuáles cárceles, cuáles son los lugares de cautividad, todo eso, pero quizás eso en otra ocasión. Miremos entonces los cautivos. La palabra cautivos viene del hebreo azar. Y oiga esto, hermano, ya con esto voy ya terminando. Si Paquito quiere subir, que suba. Bienvenido es Paquito para acá. ¿Cuántos amamos mucho a Paquito? Aleluya. Ya lo hicimos sonreír, mire. Ok. Azar. La palabra azar es, le voy a decir cómo dice el verso. Él vino a proclamar, diga conmigo, proclamar libertad a los cautivos.
Esta palabra azar es prisionero de guerra. Esta palabra es transportado a la cautividad. Entonces, el Señor vino a proclamar libertad a los prisioneros de guerra, a los que fueron transportados a la cautividad. Esta palabra quiere decir es una persona hecha prisionera. Eso es azar, una persona hecha prisionera. Pero mire lo que me impactó más. La palabra azar es una persona que está bajo un yugo de opresión y bajo un yugo de esclavitud. O sea, lo que el Señor está diciendo es: yo vine a proclamar azar, libertad a los que están bajo yugo de opresión. Vine a proclamar libertad a los que están bajo un yugo de esclavitud. La palabra es una cárcel de cautiverio. Esta palabra es gente aplastada, gente inutilizada. Mire, hermano, o sea, alguien que está cautivo está inutilizado. Y esto rompe mi corazón. Y lo voy a repetir. Alguien que está cautivo es alguien que está inutilizado. Pero la Biblia dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para romper todas las obras de Satanás. La palabra azar también quiere decir gente atada, gente dolida, gente desanimada, gente en opresión. O sea, el Señor vino a libertar a esa gente, gente que están bajo yugo. Y termino con este verso, Isaías 10. Creo que está en Isaías 10, si no usted me lo va a tener que creer. Isaías 10, verso 27 me parece que está. Sí, aquí está. Léala conmigo, por favor. Y sucederá que en aquel día, diga conmigo, en aquel día, hoy, su carga será quitada de tus lomos. Iglesia de Cristo, este es el decreto de Dios para tu vida, porque Él vino a proclamar azar al cautivo, a romper yugos de esclavitud, a romper yugos, cargas. Y el profeta Isaías avienta un decreto divino, una palabra profética, y dice: en los últimos tiempos, en aquel día, dice el Señor, quitaré la carga de tus lomos. Esa carga, esa enfermedad, esa carga, el Señor hoy te dice: yo quiero quitártela. Yo quiero quitarte esa carga. Quitaré la carga de tus lomos. Y el yugo será quebrado a causa de la unción. Diga conmigo: el yugo será quebrantado, será quebrado. A causa de que, wow, de que lo merecemos. No, señores, a causa de su bendita misericordia, a causa de su unción. Ese yugo va a ser quebrantado a causa de su unción. Salmo 142, 7, y ahí termino. Si los músicos me ayudan, Jaime, Jesse, todos, por favor, los músicos, las cantoras también, los saxofones, vénganse para acá. Ayúdenme a ministrar al Señor solamente unos 5 minutos. Salmo 142, 7, y ahí termino. Cuando yo vi este verso, mira lo que dice. Y con mucho respeto lo voy a decir, porque yo también soy parte de la alabanza, y esto es para mí. Pero este verso es para todos nosotros, pero también para usted. Porque el Salmo 142, 7 dice: saca mi alma de la cárcel para que yo alabe tu nombre.
Léalo conmigo. Saca mi alma de la cárcel. Saca mi alma de la opresión. Saca mi alma de la esclavitud, para que yo pueda alabarte. Con esto sacamos como conclusión que un atado no puede alabar a Dios. Uno que está prisionero, un cautivo. Por eso, hermano, mire, con mucho respeto, ¿puedo? ¿Me da permiso? ¿Me da permiso? Con mucho respeto. Por eso el director aquí está. Y se queda uno hasta sin garganta. Y la gente allá. Y años en la iglesia, 10, 15, 20 años. Hermano,